Imagínese el desierto infinito y abrasado por el sol de Nevada. El paisaje en sí mismo parece el escenario de un apocalipsis. Y en algún lugar de esta extensión sin vida, a 135 kilómetros al norte de las luces de Las Vegas, se encuentra un lugar que, según millones de personas, encierra no solo secretos estatales, sino también universales. Este lugar, conocido por su siniestro y atractivo nombre, es la Zona 51. No es solo una base militar, es el corazón del mito que durante medio siglo ha alimentado la ufología en todo el mundo. Durante mucho tiempo no apareció en los mapas oficiales y cuando el gobierno de los Estados Unidos finalmente reconoció su existencia, esto solo avivó el interés. ¿Qué es lo que habían estado ocultando durante tanto tiempo? En 1955, cuando la Agencia Central de Inteligencia, CIA, buscaba un lugar adecuado para probar su nuevo proyecto altamente clasificado, un avión de reconocimiento ultrasecreto, la elección recayó en un aeródromo abandonado situado junto al lago salado seco de Groom Lake. La operación se denominó Proyecto Aquatown y la base recibió el irónico apodo de Rancho del Paraíso o Watertown. A partir de ese momento sobre Nevada, que antes solo podían ver unos pocos mineros y viajeros, comenzaron a suceder acontecimientos que no tenían una explicación lógica. Para comprender la esencia de la Zona 51, debemos remontarnos al acontecimiento más significativo en la historia de la ufología, el incidente de Roswell de 1947. Este acontecimiento supuso un punto de no retorno. El granjero W.B. McBrasil descubrió en el desierto de Nuevo México unos restos que, según él, no se parecían a nada que hubiera visto antes en la Tierra. Los militares se apresuraron a afirmar que solo se trataba de una sonda meteorológica. Unas horas más tarde, un periódico local publicó una noticia sensacional. Las fuerzas aéreas capturaron un ovni en un rancho de Roswell. Imagínense, noche, cordón policial. Bajo los focos se retiran los restos, que sorprenden por su singularidad. No se queman, no se pueden aplastar ni romper y están cubiertos de extraños jeroglíficos extraterrestres. Se dice que junto con los restos se encontraron muestras biológicas no humanas. Las pruebas más convincentes, que según la leyenda más extendida podrían cambiar nuestra concepción del universo, fueron trasladadas en secreto a un lugar lo más aislado y secreto posible. A los pocos años, ese lugar recibió el nombre de Zona 51. Ahora, tras el reconocimiento oficial de la historia de la base, los militares afirman que durante todos estos años solo se han realizado pruebas con aviones de reconocimiento, U-2, Blackbird y Nighthawk. Relacionan cientos de testimonios sobre extraños objetos voladores que se movían a una velocidad increíble para la tecnología terrestre y realizaban maniobras imposibles para los aviones convencionales, con ilusiones ópticas causadas por las formas inusuales de los aviones experimentales al atardecer. Pero para cada versión oficial de los hechos existe una respuesta más misteriosa y fascinante. Objetos voladores no identificados, OVNI, tecnología extraterrestre, visitas alienígenas, estudio de tecnologías extraterrestres. Mientras todo el mundo observa atentamente el perímetro con la inscripción, se permite el uso de fuerza letal. Nos sumergimos en los misterios del lugar más secreto de la Tierra para analizar las pruebas documentales y separarlas de las leyendas místicas. ¿Qué se esconde en las profundidades de los hangares, inundados por una luz deslumbrante y sobrenatural que proviene del interior? La historia de la Zona 51 es, ante todo, una historia de mentiras y ocultamiento. Mientras todo el mundo soñaba con los extraterrestres, el gobierno de los Estados Unidos negaba categóricamente la existencia de este lugar. El proyecto Aquatown, iniciado por la Agencia Central de Inteligencia, dio lugar a la creación del U-2,
Tras el fin de la Guerra de Corea, Estados Unidos se enfrentó a un grave problema: cómo llevar a cabo misiones de reconocimiento sobre el territorio de la URSS sin correr el riesgo de provocar un conflicto nuclear. Era necesario crear un avión que superara en sus características a cualquier caza y misil antiaéreo de la época. El resultado fue el U-2, un avión de reconocimiento de gran altitud capaz de elevarse a 20 kilómetros. Para realizar las pruebas de una máquina de este tipo era necesario un aislamiento total. En abril de 1955, el director de Skunk Works, Kelly Johnson, junto con empleados de la CIA, sobrevoló Nevada. Les llamaron la atención los restos de un aeródromo abandonado junto al lago salado Groom Lake, que se estaba secando. El lugar les pareció adecuado. Estaba alejado de las zonas pobladas y el fondo salino del lago servía de pista natural, perfectamente plana, para el despegue y el aterrizaje, con una longitud de varios kilómetros. El lugar recibió el nombre de Zona 51 y se le asignó el inocuo nombre en clave de Rancho Paradisíaco. El objetivo era claro: atraer a ingenieros y técnicos altamente cualificados al desierto, donde les esperaba un trabajo en un entorno de estricta confidencialidad. Para ocultar sus actividades, en 3 meses se construyeron hangares, una torre de control y, lo que es más importante, instalaciones que garantizaban la vida cotidiana: un comedor, un cine e incluso un parque de caravanas. En los documentos desclasificados de la CIA se dice: afirmábamos que este lugar estaba destinado al descanso de los cazadores. Invitábamos a los pilotos a cazar en las alturas. Así nació la leyenda que debía ocultar la verdadera naturaleza del trabajo en el avión espía. En 1956, cuando comenzaron los vuelos del U-2, el mito de los objetos voladores no identificados, OVNI, comenzó a extenderse rápidamente. El avión alcanzaba altitudes inaccesibles para los aviones comerciales e incluso militares de la época. Mientras que un avión de pasajeros normal volaba a una altura de unos 3 kilómetros, el U-2 se elevaba más, a una distancia de más de 15 o 20 kilómetros. Los controladores y pilotos de la aviación civil, al observar en el cielo un punto plateado que flotaba inmóvil en los rayos del sol poniente, no podían encontrar una explicación lógica a este fenómeno. Los aviones en los que se encontraban volaban a una altura de 5 kilómetros, mientras que el objeto que veían se encontraba 3 o 4 veces más alto y, si es que se movía, lo hacía a una velocidad increíble. La CIA comprendió rápidamente que las historias sobre platillos voladores eran una tapadera ideal. Cada vez que se informaba de un ovni, el gobierno lo explicaba como fenómenos meteorológicos o ilusiones ópticas. En realidad, todos esos ovnis no eran más que sus propios aviones altamente clasificados. Por desgracia para los militares, esta conveniente mentira se volvió en su contra cuando el mito de la Zona 51 se topó con un acontecimiento misterioso sin precedentes en la historia de Estados Unidos. A pesar de que la Zona 51 se creó solo 8 años después de Roswell, en 1947, oficialmente estos dos acontecimientos no están relacionados. Sin embargo, en la conciencia pública están estrechamente entrelazados gracias a una idea omnipresente y atractiva. ¿No es posible suponer que precisamente en la base más secreta del país se guardan una nave extraterrestre y los cuerpos de los alienígenas? Para transportar y estudiar estos sensacionales hallazgos, se necesitaba un lugar con el máximo nivel de confidencialidad, con acceso a los principales especialistas en aviación y energía nuclear, y aislado de miradas indiscretas. En este sentido, la leyenda dice que poco después de 1947, los restos de la nave extraterrestre estrellada en Roswell, y posiblemente también los restos no humanos encontrados cerca de ella, fueron trasladados a una base militar secreta en Nevada, en cuyo lugar posteriormente se construyó la Zona 51.
A finales de la década de 1980, un hombre salió inesperadamente de las sombras y se convirtió en el defensor más destacado y controvertido de esta idea. Si la Zona 51 es la encarnación del mito, Bob Lazar es su portavoz. En 1989, Lazar, que se presentaba a sí mismo como físico, hizo una declaración sensacional. Trabajaba en una unidad secreta llamada Sector 4, o S4, situada cerca del lago Papoose, cerca de Groom Lake. Lazar afirmó que su principal tarea era investigar y reproducir la tecnología de las naves extraterrestres. En los hangares descubrí 9 naves que no se parecían a nada terrestre. Su movimiento era propiciado por un elemento denominado elemento 115, una sustancia que no figura en la tabla periódica terrestre y que es el combustible de sus motores antigravitatorios. Lazar afirmaba que, según los documentos secretos de la base, los extraterrestres procedían del sistema estelar Zeta Reticuli. Describió con detalle el principio de funcionamiento de sus motores, basado en el uso de un potente campo nuclear para curvar el espacio-tiempo alrededor de la nave, lo que les permitía viajar distancias enormes prácticamente de forma instantánea. Inmediatamente aparecieron escépticos que señalaron inconsistencias en su biografía. No se encontró confirmación de su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California. Lazar, por su parte, respondió que sus datos habían sido destruidos por el gobierno durante una operación para ocultar información. A pesar de todas las dudas, fueron precisamente las declaraciones de Bob Lazar, difundidas a través de una cadena de televisión de Las Vegas, las que convirtieron un rumor local en una sensación mundial, atrayendo definitivamente la atención de todo el mundo y dirigiéndola hacia el desierto de Nevada y su secreto más profundo. El éxito del proyecto U-2 no condujo al cierre de la Zona 51, sino que, por el contrario, la hizo aún más activa y secreta. El avión soviético U-2, derribado en 1960, demostró que Estados Unidos necesitaba un nuevo avión de reconocimiento más rápido y discreto. En la década de 1960 comenzó el desarrollo de una nueva generación de aviones en la Zona 51. Fue entonces cuando surgió la leyenda de la aviación supersónica, el Blackbird o SR-71. Este avión podía alcanzar una velocidad 3 veces superior a la del sonido, llegando a altitudes de más de 26 kilómetros. Los testigos que observaban el cielo sobre Groom Lake volvieron a informar de objetos extraños. Ahora no eran simples puntos volando a gran altura, sino que tenían una forma alargada, parecida a cigarros o triángulos, lo que parecía imposible desde el punto de vista de la aerodinámica. Para los habitantes de la región y los observadores ocasionales, estas aeronaves, que se movían a tal velocidad y a tal altura, seguían siendo misteriosos ovnis. La realidad resultó ser tan impresionante como la ficción. La gente vio las pruebas de los prototipos del A-12, predecesor del Blackbird, y su sucesor. Estos aviones, pintados con una pintura negra especial para reducir su visibilidad en el radar, parecían objetos sacados de películas sobre el futuro contra el fondo del cielo infinito del desierto. Sus formas inusuales eran tan revolucionarias que cualquier descripción parecía increíble. En los años 70 y 80, la Zona 51 fue elegida como campo de pruebas para el invento militar más avanzado en aviación, la tecnología stealth, que permitía a los aviones volverse invisibles. En las profundidades de la base, en los hangares donde, según los rumores, se guardaban los restos de ovnis, los ingenieros estadounidenses trabajaban en la creación de un avión capaz de pasar desapercibido para los radares. El resultado de sus esfuerzos fue el Nighthawk, un cazabombardero diseñado según el esquema de ala voladora con bordes afilados y geométricamente precisos.
el piloto que voló por primera vez en este caza en 1981, provocó una nueva oleada de informes sobre fenómenos extraterrestres. A la luz de las estrellas o del sol naciente, su forma angular, como un fantasma, se distorsionaba, refractando la luz y creando sombras y siluetas geométricas inusuales. Según los testimonios de los testigos, vieron un objeto ovni triangular que se movía silenciosa y lentamente a muy baja altura sobre el suelo antes de desaparecer repentinamente. Era la tapadera perfecta. Cuanto más se entusiasmaba el público con los avistamientos de platillos voladores, menos atención se prestaba a los proyectos oficiales, que en esencia no eran menos fantásticos. El gobierno estadounidense utilizó la leyenda de los extraterrestres como camuflaje perfecto para ocultar sus propios inventos, terrenales pero no menos revolucionarios. Para garantizar el secreto absoluto de la base, se diseñó un sistema de seguridad único. La frontera de la Zona 51 no está protegida por una valla alta. Está marcada con señales de advertencia que informan de que cruzar la frontera conlleva graves consecuencias legales y puede dar lugar a un enfrentamiento con la seguridad. La seguridad real la proporcionan los famosos hombrecitos camuflados, empleados vestidos con uniformes completos con estampado de camuflaje. Se les conoce como el Grupo de Seguridad del Ala 44 o simplemente los Janet, en honor a la línea aérea especial que los transporta desde Las Vegas. Patrullan el perímetro en camionetas blancas equipadas con vidrios oscuros. Su tarea principal es la vigilancia. No persiguen a los turistas, sino que vigilan discretamente a cualquiera que se acerque a la zona restringida, utilizando equipos de alta tecnología. A lo largo de todo el perímetro del territorio hay sensores de movimiento terrestres enterrados profundamente en el suelo. Desde las cimas de colinas remotas, como Tikubu Peak, el territorio está cubierto por cámaras de alta sensibilidad. Todos los que cruzan la frontera invisible son arrestados inmediatamente. Se les impone una multa enorme y en algunos casos se enfrentan a penas de prisión. Este sistema de control perfecto y casi invisible ha generado otra capa de misticismo en torno a la Zona 51. La sensación de estar constantemente vigilado, sin ver a quienes llevan a cabo esa vigilancia. Aunque los documentos oficiales confirmaban las pruebas con aviones invisibles, las declaraciones de Bob Lazar solo añadían misticismo a esta historia. Recordemos su afirmación sobre el elemento 115, que según él se utilizaba en los motores de las naves extraterrestres. En 1989, cuando lo afirmó, este elemento no era oficialmente conocido por la ciencia terrestre. En el año 2003, científicos rusos y estadounidenses realizaron conjuntamente la síntesis del elemento con número atómico 115. El elemento fue denominado moscovio. ¿Se puede llamar a esto una coincidencia? Los seguidores de Lazar lo consideran una prueba convincente de que tenía razón. ¿Cómo podía saber de la existencia y las propiedades de un elemento que no se descubrió hasta 14 años después de sus profecías, si no era un físico que trabajaba con tecnologías secretas? Los escépticos creen que en el mundo científico de la época ya se debatía sobre las posibilidades teóricas de la síntesis de elementos pesados y que Lazar pudo haber utilizado estos conocimientos para dar a su historia un aire de veracidad científica. Pero para millones de personas que creían en los misterios del desierto de Nevada, este fue el momento definitivo que conectó la Zona 51 con el espacio. El año 2013 fue significativo para todos los adeptos a las teorías conspirativas y para la propia Zona 51. Tras décadas de respuestas evasivas y negativas categóricas, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, finalmente hizo lo que se esperaba desde el principio: confirmó oficialmente la existencia de la base.
Los documentos de la CIA desclasificados en 2013 confirman que la Zona 51 fue creada para probar los aviones de reconocimiento de gran altitud U-2. En ellos se describe detalladamente el proceso de selección del lugar, la construcción de la instalación y los primeros vuelos, lo que confirma la versión oficial que las autoridades han dado a conocer durante décadas. ¿Y qué cambió todo esto? Irónicamente, en el momento del reconocimiento oficial, la opinión pública ya estaba tan convencida de la existencia de secretos extraterrestres que los documentos publicados por la CIA fueron percibidos como un nuevo intento, aunque tardío, de ocultar la verdad. La paradoja de la mistificación radica en que, cuando la base era secreta, la gente estaba convencida de que allí se escondían extraterrestres. Tras el reconocimiento de la base, la gente supuso que se trataba de una artimaña para convencerlos de que allí solo se guardaban aviones. El secreto se convirtió en un mito que se perpetuaba a sí mismo. Hoy en día, la Zona 51, que forma parte oficialmente del enorme polígono de pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sigue cumpliendo su función original: realizar pruebas y evaluar los aviones más avanzados y experimentales. Después de 2013, cuando las imágenes satelitales se hicieron públicas, se hizo evidente que la base estaba en constante desarrollo. Se están construyendo nuevos hangares y se están reconstruyendo pistas de aterrizaje, lo que indica que se sigue trabajando en proyectos cuyos detalles quizá no se revelen hasta dentro de décadas. Además, la Zona 51 probablemente sirve para el análisis de aviones enemigos capturados o adquiridos, por ejemplo, rusos o chinos, conocido en los círculos aeronáuticos como Águila Roja, consiste en el estudio de la tecnología capturada. Se trata, en esencia, de ingeniería inversa, pero aplicada a tecnologías de origen terrestre. El desarrollo de drones ultrarrápidos y posiblemente de tecnologías hipersónicas nos plantea nuevos retos. Estos aparatos no tripulados de nueva generación pueden ser identificados erróneamente como ovnis. La base no es una tumba de naves extraterrestres estrelladas, sino más bien un centro de desarrollo de tecnologías del futuro. Pero la atmósfera mística creada por décadas de silencio hace que cualquier explicación oficial resulte confusa y sospechosa. En 2019, el mito de la Zona 51 se convirtió en un fenómeno mundial nacido de una broma. En junio de 2019, un usuario de una red social publicó una página de un evento titulado Asalto a la Zona 51. No podrán detenernos a todos. El objetivo, declarado con una mezcla de ironía y seriedad, era irrumpir en la base y liberar a los extraterrestres. Los organizadores recomendaron a los participantes que actuaran como en la popular serie de anime para evitar las balas de los guardias. El efecto fue realmente impresionante. Más de 2 millones de personas manifestaron su disposición a participar. La comunidad internacional, incluidos los principales medios de comunicación, prestó mucha atención al evento. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos se vieron obligadas a emitir una advertencia oficial sobre su disposición a utilizar la fuerza para proteger la base, recordando que se trataba de un campo de entrenamiento. Al final, el evento previsto para el 20 de septiembre de 2019 se convirtió en un festival pacífico para ufólogos y amantes de las bromas en ciudades vecinas, como Rachel. Solo unas pocas docenas de personas se acercaron a las puertas de la base, en su mayoría disfrazadas y con ganas de divertirse. Solo se detuvo a un pequeño grupo de personas que intentaban cruzar la frontera. Esta historia puso de manifiesto dos aspectos importantes. La indestructibilidad del mito es sorprendente. Incluso en la era de la accesibilidad universal a la información, la idea de los extraterrestres en la Zona 51 sigue siendo relevante y continúa difundiéndose.
El segundo es la victoria de la broma sobre el miedo. Lo que antes provocaba temor, asociado con la amenaza de una guerra nuclear y el espionaje secreto, ahora se ha transformado en un elemento de la cultura pop y un meme viral en Internet. La Zona 51 no es solo una base militar, es un reflejo de nuestra sociedad, en la que coexisten la creencia en algo más grande que nosotros mismos y una profunda desconfianza hacia el poder, arraigada históricamente. La versión oficial, confirmada por documentos, sobre las pruebas del U-2, Blackbird y Nighthawk, es un hecho documentado. Pero la versión mística, sobre tecnologías y cuerpos extraterrestres, sigue existiendo porque es más interesante y explica mejor las décadas de secreto total y esas luces inexplicables en el cielo nocturno de Nevada. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que los ingenieros que desarrollaron las tecnologías furtivas creyeran ellos mismos en Roswell y se inspiraran en las leyendas sobre diseños extraterrestres para sus inventos. O tal vez las naves extraterrestres no son más que una metáfora de tecnologías tan avanzadas que a una persona común le parecen sobrenaturales. La verdad, como siempre, se esconde bajo los miles de metros del lago salado Groom Lake, en las arenas del desierto de Nevada, protegida no solo por sensores de alta tecnología, sino también por la fuerza indomable de nuestra imaginación.